Hoy vamos a ver la historia de uno de los coches más especiales que existen jamás. Y no solo es especial para el mundo en general, sino para mí, porque tiene una gran historia para mí cuando era pequeño. Y al menos que seas de los 90, seguramente sea uno de tus sueños húmedos cuando eras pequeño. Así que, sin mucho más, vamos a hablar de la historia de uno de los coches que además es la seña del canal, la imagen, la marca, el Ferrari F40. Era 1987. Al cumplir 90 años, Enzo Ferrari celebró también su 40º aniversario como fabricante de coches. Ferrari nunca había pecado de falsa modestia y, consciente de que no le quedaba mucho tiempo de vida, decidió celebrar el acontecimiento por todo lo alto. Y es que estaba en su derecho, porque a sus espaldas tenía historia gloriosa, con 10 títulos mundiales en Fórmula 1 para pilotos, 8 como fabricante, cerca de 100 grandes premios, 9 victorias en Le Mans y miles de triunfos más. Podía recordar con orgullo su obra, coches clásicos para carretera como los primeros 166, la espléndida familia de los 250, los Daytona, los Dino, los Testarossa. Si bien su imperio iba a pasar a manos de Fiat, Ferrari quería despedirse, según sus propias palabras, con el mejor Ferrari de la historia. El coche que conmemoraba sus 40 años tenía que ser especial. Y por supuesto, el F40 lo fue. Significativamente, el último coche creado por Ferrari se parece en muchas cosas al primero. Es un vehículo que cierra la brecha existente entre los coches para carretera y los coches de carreras. Hermosamente agresivo por su funcional carrocería y magnífico por su tecnología de vanguardia. Ferrari lo presentó en Maranello, con su típico brío, en un día de julio de 1987, ante un escogido grupo de periodistas y personalidades. Al retirar la tela roja que lo cubría, se vio el caballito rampante volvía a enombrecer un coche digno de su fama. El F40 fue presentado como el vehículo para carretera más veloz que se había construido nunca. Así de sencillo, sin necesidad de mayores calificativos. Su velocidad máxima era de 324 km por hora y una aceleración del 0 a 100 en 3,5 segundos. Solo el ultramoderno Porsche 959 podía acercarse a estas cifras, pero sin equipararse al carácter único e inigualable del F40. El coche alemán ofrecía una sofisticada tracción a las 4 ruedas, controlada electrónicamente, programación automática de la amortiguación, caja de cambios de 6 velocidades, lujosos asientos de piel, equipo de alta fidelidad y aire acondicionado. El coche de Maranello, en cambio, presentaba solo la ingeniería básica de los coches de carreras, con la típica tracción trasera. Sus accesorios habían sido reducidos al mínimo, a fin de no añadir ni un gramo de peso superfluo. Mientras el Porsche 959 presentaba el aspecto suavemente moldeado de la ya célebre familia 911, los agresivos ángulos del F40 tenían la belleza sin concesiones de un auténtico coche de competición. Era natural que Pininfarina,
que había diseñado la mayoría de los Ferraris, desde el principio de los años 50 diseñara también el F40. Tenía detalles como el logotipo de F40 que va directamente grabado sobre la carrocería en el alerón trasero. La pureza aerodinámica del F40 es tan importante como su potencia a la hora de hacer uno de los coches más veloces que nunca han sido construidos, sin sacrificar para nada su estabilidad en carretera. En este modelo la función crea la forma. El elevado alerón posterior y el profundo rompevientos delantero clavan el coche a la carretera cuando se lanza a toda pastilla. Los conductores distribuidos por su superficie alimentan los radiadores, los intercoolers, los frenos y el motor. Hasta las rejillas de plástico de la ventanilla trasera tienen una función. Y si el coche no tiene mejor coeficiente de resistencia al avance, es el precio que hay que pagar por su casi perfecta estabilidad que mantiene incluso a más de 300 km por hora. Para disminuir el peso, la carrocería del F40 se construyó en fibra de carbono y Kevlar. Las portezuelas, de tan solo 1,5 kg de peso, tienen unas profundas escotaduras, deliberadamente expuestas para subrayar su imagen futurista. Los asientos de Kevlar forrado en terciopelo rojo son de competición con huecos para los cinturones. Solo son ajustables hacia adelante o hacia atrás. Este coche no ofrece comodidades. Su única concesión al lujo es su cubierta gris del salpicadero. No tiene nada superfluo, ni alfombrillas, ni elevalunas eléctricos, ni cierre centralizado de puertas, ni retrovisores ajustables. Ni siquiera cuenta con manecillas en las portezuelas. En su lugar hay unos tiradores de cordón. Su rudimentario aire acondicionado sirve únicamente para evitar que el conductor se asfixie en el espartano habitáculo. Las ventanillas son de plástico y el peso total del coche apenas supera los 1.100 kilogramos. La nueva tecnología del chasis hace que tenga un centro de gravedad baja. Lo básico es un armazón de acero soldado, pero los habituales paneles de chapa metálica y la estructura se han sustituido en gran medida por compuestos modernos como Kevlar y fibra de carbono, implantados por la tecnología aeroespacial más avanzada. De ese modo se consigue que sea un 20% más ligero que su mejor equivalente convencional y unas 3 veces más resistente. No es una técnica que se pueda emplear para la producción en serie, pero de inicio Ferrari no pretendía construir más que unos cuantos centenares de esta creación. La suspensión independiente en las 4 ruedas es de dobles horquillas de longitud desigual, con muelles helicoidales, amortiguadores CONI y sólidas barras estabilizadoras. Los frenos sujetos por calibradores de 4 pistones son voluminosos. Estos discos Brembo de 330 milímetros de diámetro, con perforaciones transversales para la ventilación y las placas de hierro que cubren el núcleo de aleación ligera. Las ruedas tienen 430 milímetros de diámetro y una anchura de nada menos que 255 milímetros. Las delanteras y las traseras de 330 milímetros. Están provistas de neumáticos además Pirelli P0 con sección 245/40 en el eje delantero y 335/35 en el eje trasero. Unos auténticos rodillos para la época. En el momento de su lanzamiento al mercado, el motor del F40 era el más potente que se había utilizado jamás en un coche para carretera. Fabricado a partir de que equipaban el Ferrari 288 GTO. Aunque era un poco más grande, es un compacto V8 de 2.936 centímetros cúbicos, con turbocompresores gemelos y HI, 4 árboles de levas superiores, 32 válvulas y cárter seco, cigüeñal nuevo, mejor lubricación y mayor potencia. En carretera, su avanzado sistema de inyección e ignición Weber Marelli, procedente de los Fórmula 1, proporciona al F40 un excelente par motor a 4.000 revoluciones por minuto. Con su poco peso, esto equivale más o menos a 450 caballos por tonelada y a unas extraordinarias prestaciones. Esa era la principal ventaja del F40 respecto a sus rivales, que en el momento de su lanzamiento se reducían al Porsche 959, pero que en la actualidad ha aumentado con la aparición del Lamborghini Diablo de 492 caballos y 325 km por hora. Con todo, representan diferentes conceptos automovilísticos
Mientras los otros se cubren con un guante de terciopelo, el Ferrari F40 es como un puño desnudo. Por eso, este modelo exige del conductor esfuerzo y habilidad. La palanca de cambios y el embrague son bastante duros y controlar 478 caballos en un vehículo con tan poco peso requiere una destreza especial. En cuanto a sutilezas, son pocas. El desnudo habitáculo resuena con el estruendo del motor. En el interior la carrocería está desnuda y los asientos mantienen al conductor exactamente en su sitio. Es posible conducirlo con suavidad y hasta cierto punto resulta dócil y manejable, pero si se le exige al máximo se comprueba que es un coche sensacional. Las grandes ruedas permiten un estupendo control de la conducción y el rígido chasis y la suspensión prestan una precisión impecable, aunque cuente siempre con una tremenda potencia para lanzarse a toda velocidad en un tiempo mínimo. A 3.900 revoluciones por minuto libera más de 300 caballos. A 5.000 son más de 400 y entre 3.000 y 3.500 la curva de par de motor sube casi en vertical hasta su punto máximo. Su potencia está fuera de lo normal, incluso para muchos pilotos de pruebas experimentados. Pero es justamente esa total ausencia de compromiso la que más impresiona al volante del F40. Eso es precisamente lo que Ferrari pretendía al crear el último gran coche preelectrónico de motor medio. Este coche, además, no obstante su rapidez y agresividad, el F40 cumplía con las normas legales para la conducción en carretera, tanto en materia de faros como de retrovisor. Los elementos aerodinámicos y las ranuras de ventilación que rompen la sobria línea del F40 son algo más que adornos. La resistencia al avance se sacrifica en aras de fuerza descendente y de la ventilación del motor, además de los frenos. Incluso en las ventanillas traseras hay ventilación para permitir la salida del aire caliente del vano motor. Este coche, además de ser el sueño de muchos de nosotros en los años 90, sabemos que tenía un motor turbo. No es lo que quería Enzo Ferrari, pero seguramente lo convencieron para poder sacar más caballos a ese pequeño motor que tenía en esa época. Recordamos que tenía un motor de 8 cilindros en V a 90 grados con turboalimentación doble turbo, cilindrada de 4.936 centímetros cúbicos, con una potencia de 478 caballos. Tenía distribución árbol de leva superior doble, 4 válvulas por cilindros, alimentación, inyección Weber-Marelli con 2 supercompresores, transmisión manual de 5 velocidades, suspensiones independientes de doble horquilla con muelles helicoidales y amortiguadores telescópicos. La suspensión delantera, la trasera, es independiente de doble horquilla con muelles helicoidales y amortiguadores telescópicos. Frenos de disco perforados en las 4 ruedas, un peso de solo 1.088 kilogramos, una velocidad de 323 km por hora y se fabricó en el año 1987. Un coche que es un icono y que su precio en el mercado de segunda mano asciende a cientos de miles. Con todo esto te he contado resumidamente la historia y lo que es el Ferrari F40 por dentro. Un coche que es más de competición que de calle. De hecho, eso es lo que quería hacer Enzo Ferrari, hacer un coche de competición pero que sea apto para circular por la calle. Y vaya si lo consiguió. El último coche, el gran coche último de Enzo Ferrari fue espléndido. Un coche que no veremos más fabricarse y que fue brutal. Con esto, historia, espero que te guste este vídeo. Suscríbete al canal, revisa los otros vídeos porque hay historias impresionantes. Si te gusta este mundo de los coches, quédate por aquí porque te voy a contar historias brutales sobre ellos. No me enrollo más y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.